Gente, tenemos Bueno, ganas de mostrarles este libro. Ahí Ganas de está. hablar de este libro que se llama Ídolos o qué. Todavía está calentito, salió hace muy poco. qué rico olorcito. Y tenemos el placerazo, Ídolos o qué, una historia de las revistas de rock en Argentina entre 1955 y 2025. Ponchi Fernández y Sebastián Benedetti son sus autores, investigadores. Sebastián Benedetti con nosotros. ¿Cómo Hola, andás, Seba? bienvenido. Bienvenido, che. Buenas tardes a todos y todas. ¿Cómo andan? Un Bien. placer estar acá. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Sebastián es licenciado en Comunicación Social, periodista cultural. También. Ya tenés escrito 2 o 3 libros más. 2 anteriores, exacto. Todos por Gourmet. No, uno por Gourmet, que también tiene que ver un poco con este ámbito que vamos a comentar ahora, con revistas de rock, siempre hablando de lo mismo, Sí, diría un amigo claro. mío. Pero qué lindo que es. Me encanta, por supuesto. Y otro libro en el medio, que es una recopilación de crónicas, pero crónicas de viaje y otro tipo de cosas, que fui publicando en medios a lo largo de 10 años. O sea, Ese nada es el que ver que he con visto esto, yo. pero crónicas y periodismo narrativo. Ese es el que he visto yo. ¿Y cuándo empezó a surgir? ¿Cuántos años tardaron en hacerlo? Mira, para ser más o menos concreto, te diría 7 años. 7 años. Porque esto se emparenta con... había hecho ese libro anterior sobre Expreso Imaginario, que fue una revista Sí, más emblemática sí. del rock argentino. Hace ya, la segunda edición fue hace 10 años. Y siempre estuve elaborando estos temas. En 2016 comenzamos a hacer un programa de radio que contaba historias de las revistas de rock En universidad. en universidad. Sí. Ahí lo empecé a elaborar con Ponchi Fernández, que es un amigo periodista que además Sí. es coleccionista. Es Claro. coleccionista, exactamente. Y hay una clave, ¿viste? Porque el coleccionista Re. no solo es un acopiador de material, sino que es el que tiene el conocimiento ese quirúrgico fino. de la data en el número 14 de la revista Qué Pelo. maravillosa esa gente. Claro. Bueno, yo envidio muchísimo porque tengo Admirable. una memoria terrible yo. Sí. Pero entonces empezamos ese programa juntos, también con Nico Arias, otro amigo periodista, y lo Sí, hicimos claro durante que 5 no. años. Y promediando ese momento, yendo a la pregunta, el editor de Gourmet Musical me venía insistiendo con hay que escribir un libro sobre toda esta historia. Claro. Solo, imposible, porque es muy grande la historia. Ahí decidimos unir fuerzas con Ponchi y encaramos esto. Y sí, la verdad es que fueron como 6 o 7 años de laburo. Tiene 100 entrevistas, 110 entrevistas el libro. Hay un criterio Tremendo nacional, ¿no? laburo. Hay un criterio nacional un poco antipático y lo decimos en el prólogo y un poco falso también porque está muy centrado en Capital. Bueno, Ajá. Que de alguna forma es inevitable porque todas las revistas de rock a lo largo editoriales estaban ahí. y son las que llegaron a todos lados. Sí, claro. Hacemos un paneo por momentos de diferentes lugares del país, incluso La Plata, obviamente, pero como sobrevolamos. El eje está en las de Capital. Hay una hermosa 1320, una etapa de la 1320. Luego de venida estamos viendo en el libro, ¿no? Para Sí. aquellos que no nos Sí. que nos escuchan por radio, y veo, o sea, no sé, para mí es la portada de la 1320 es una de las portadas más familiares de mi adolescencia. Sí. Muy Justamente emblemática. porque habré ido a comprarla Claro. o en algún lugar estaba y era lo que hacíamos todos, era ir a las páginas prohibidas, ¿no? Donde estaban Totalmente. las páginas de ESI, digamos, era nuestra El Dr. ESI, K. el Sí. Dr. K, Sí. ¿no? El sexo es salud. El sexo es salud. Claro. Total. Bueno, pero es que ahí tocas algo que está bueno, porque, a ver, te imaginas que es una historia que se le puede entrar por 1000 lugares, ¿no? Exacto. Porque son muchas revistas, muchos años, muchos sonidos, muchas bandas y muchos periodistas y muchas revistas. Pero claro, pega mucho según la época en la que cada uno de nosotros vivió el momento de estar Tal más cual, cerca de eso. tal cual. Entonces, digo, probablemente nosotros generacionalmente, Claro. esos Sí. tanques que eran 1320, 1320. Generación X, Voz en Todas, esos tabloides, Sí. fines de los 80, primera parte de los 90, era como la puerta de entrada. Después tenías total. otras que quizá eran un poquito más under, más metaleras, más Sí. cercanas Claro. a... Sí, Pero sí. las 1320 era un videoclip hecho papel. Exacto. Bueno, Tal cual. el nombre del libro ya hace referencia a uno de los protagonistas, que es Charly García, Sí. y también encierra esta tensión-necesidad entre el artista y la revista, ¿no? Completamente. El Ídolos o qué, que es el título del libro, sale de una famosa entrevista de una revista llamada Periscopio a Charly, Sí, me acuerdo. que le pega una nota bastante dura con Charly, y de ahí el título que era Charly García, ídolo o qué. Claro. Ellos lo toman después para la tapa de La Grasa de las Capitales de Serú Girán Sí. y lo transforman en esa emblemática tapa y demás. Es re loco Es como un por- símbolo de esa necesidad. Tensión. Te ¿no? amo, te odio, dame más, ¿no? Exacto, Claro. pero eso te iba a decir, porque había una época, ya después de los 90 quizá,
se empezó a, de alguna manera, a amigar ese periodismo musical y la controversia estaba, pero no tan fuerte como previo, ¿no? Yo me acuerdo leer revistas Pelo, por ejemplo, en la que criticaban, pero durísimamente, a los artistas que sacaban. Yo decía, pero vas a hacer esto... Pará un poco. Claro, o sea, Pero es lo que Lolé hacía con el futbolista. Claro. Digo, la Sí. frustración muchas veces. Sí, pero ¿sabes qué? Un futbolista es más dinámico. El músico... Terminas viviendo del músico. No, bueno, No, es, claro. es que sí, completamente de acuerdo. Y de hecho, vos nombraste Pelo. Pelo fue como la más emblemática de las revistas de rock. 31 años salió Pelo, Sí. un montonazo. Obviamente los últimos fueron mucho más dispersos. Sí. Pero Flojo. ya desde la primera época, que es la más recordada de Pelo, Pelo tenía una sección que era la página negra. Era Mira. la página donde todo esto que ponemos acá no es rock, no es bueno. Claro, entonces quedó como en el recuerdo para muchos como un policía del rock que te marcaba esto vale la pena, esto Claro. no. No, claro. Claro. Y al mismo tiempo fue una revista hiper recordada porque tenía un montón de data también. Era la que llegaba. Era la que llegaba, era la que salía de una editorial grande, tenía mucha tirada, la conseguías todos los meses religiosamente. Claro. Y después tenés otro montón de revistas que eran un poco más hiponas, que salían cuando podían. Entonces, Muy pendiente del recurso. ¿no? del recurso. Y bueno, hay un testimonio de Daniel Ripoll, que es el dueño de Pelo, el creador, en el libro, que tuvimos una entrevista larguísima, que es muy interesante porque él siempre le pegaron a Pelo por eso, por comercial. ¿Viste? Ahí tenés otra contradicción Claro. permanente del rock. Esta cosa de lo genuino es lo under, lo sí. otro te miro con un poco de recelo. Y el tipo dice, yo desde que empecé a hacer Pelo en el año 70, yo quería ser editor de revistas y que la revista llegue. Claro. Y me encantaba el rock y también fue un militante. Dice, pero yo construí esa escena para poder contarla en una revista que llegara. Entonces hay un montón de capas distintas de Sí, conocer claro. esos medios que están buenísimas. Hasta los medios más chiquitos y hasta también los fanzines, qué sé yo, y los medios Sí. subterráneos. Sí, sí. Che, ¿qué otras entrevistas tienen? Digamos, ¿cuáles fueron las que más te flasharon o las que... Mira, hay, como les decía, hay un montón, porque un poco lo que intentamos hacer no es un libro solo de archivo, que podría haber sido, tiene Claro. mucho archivo, pero queríamos también el recuerdo y el testimonio. Ahí va, Eso nos parecía súper importante, porque, a ver, te cuento una cortita, digo, en un momento arrancamos un capítulo, casi el libro arranca diciendo, el padre de las revistas de rock es Lucho Avilés. Así arranca. Me muero. Bueno, Me muero. es un poco un chiste y un poco real, porque un día investigando todo esto encontramos que la revista que nosotros ponemos como la primera de rock, que se llama JB, que es una revista Sí. del año 67, previa a Ok. Pin-Up. ¿Previa? Previa a Pin-Up. Ok. Y previa obviamente a Pelo, que es del Sí, 70. sí. Pero es la que decimos, che, esta es la que resume ya contenidos bien genuinos Del rock. de la cultura rock. Sí. Director editorial, Luis César Avilés. No. Bueno, empezamos a tirar de ese hilo. Llamamos a Lucho cuando vivía en este momento, por eso fue Claro. una investigación larga y eso nos permitió hablar con un montón de gente que lamentablemente ya no está. Y fue muy gracioso porque Lucho nos confirmó rápidamente que sí, que era él el director de ese pequeño grupo editorial, era muy pibe. No recordaba esa revista puntualmente, Mirá. pero confirmamos que era él. Y de hecho quedamos en una entrevista posterior y no se pudo hacer después. Pero bueno, está un poco en broma y en serio que el No, tipo increíble. que hizo la primera revista que consideramos de rock en Argentina fue Lucho Lucho Avilés. Avilés, pionero. Pionero total. Fue el pionero en Pionero serio. Y ahora, el libro, digo, porque se le puede entrar por un muchos lugares. ¿Cuál es la decisión? ¿Cuál es el camino que ustedes eligieron? El para camino es narrarlo? cronológico. El libro es 1955-2025, porque arrancamos de una especie de prehistoria y después está dividido en 10 capítulos. Apenas 70 años. Apenas 70 años. Son 10 capítulos que no abordamos por tema o por eje, que podría haber sido revistas de metal, revistas más hippies. No, es cronológico y lo que intentamos es que todas las historias se vayan uniendo, porque hay muchos Difícil. nombres que van y vienen. Sí, encanta. sí. Entonces, cerrando con lo de las entrevistas, que me fui para el otro lado, la de Ripoll es muy interesante, pero después tenemos, no sé, nombres que aparecen sobre el final. Hay un testimonio muy bueno de Martín Pérez en la época de la revista La Mano. La Mano ya es 2000. La mano debe haber sido, junto con la Rolling, las que más he comprado. Bueno, y una nota muy linda también es la de Víctor Hugo Guita, que cuando contamos la historia de Rolling Stone, que aparece en el 98, que es como un tanque, una franquicia, Un desembarco. digamos. en general se habla siempre con algunos nombres, con los cuales también hablamos, Gloria Guerrero, Sergio Marchi, un montón de gente, pero fuimos y hablamos larguísimo con el tipo que era el director editorial, que era el tipo que puso el grupo La Nación. Ok.
en esa dialogar movida, con- claro. con- Entonces hay un testimonio ahí que está buenísimo y usamos ese hilo como narrador de esa historia sumado a otros. Y las entrevistas apuntan a qué? A la línea editorial, a la estética, a dónde apuntan. A todo, porque lo que queríamos de cada uno, obviamente no es lo mismo entrevistar a alguien que hizo una revista que salió un número, en casos, hablamos de revistas que no llegaron a salir incluso, y sentarse con alguien que editó durante 100 números Rolling Stone, obviamente la entrevista es distinta, pero intentamos ir por el lado de decisiones, posibilidades conseguidas y frustraciones en ese camino, y ver también dentro de esa movida cuál era su mirada y cómo era la cocina de los medios. Porque el otro día lo charlábamos también con un amigo y decimos, en esa cocina de los medios y en esas citas que vamos haciendo nosotros de los mismos medios, uno va viendo atrás la historia del rock argentino. Totalmente. Sí, un trasfondo No es que- solamente, bueno, lo que podría ser una revista, un libro casi catálogo, diccionario de revistas, que no lo es, sino es contar esta historia y que aparezcan los recuerdos, los testimonios y citas de las revistas que uno pueda ir viendo cómo va cambiando la historia del rock argentino atrás. Y detrás está la dictadura, está la apertura democrática, está el 2001, está Cromañón, todo eso sí. aparece Qué en bárbaro. Maravilla, che. qué maravilla. Che, pensaba en la figura de Miguel Grimberg, Sí. ¿no? Digo, como cuando a mí me decís revistas rock, inmediatamente Miguel. es Miguel. Hay un documental muy lindo sobre Sí. él que es increíble. Digo, ¿considerás que a partir de esta investigación hay algún nombre, digamos, como, digo, a mí se me cruza Miguel Grimberg, pero hay algún nombre de esos que han quedado como medio perdidos o medio olvidados y que han aportado, digamos, a este acervo cultural? Mira, bueno, el nombre de Miguel ni hablar, que siempre es recordado, pero nunca Sí. está de más volver a traerlo porque, bueno, atravesó toda la historia con una mirada muy especial. Jorge Pistocchi puntualmente también, que fue el tipo que hizo Expreso Imaginario y ya lo contamos en el libro anterior, digamos, pero reivindicar a esa gente está bueno. Y después, no sé si nombres concretamente, porque hay muchísimos, pero dando un poco vuelta a la respuesta, te diría que el libro en general Sí. tiene como un espíritu de reconocimiento a toda esa gente. Qué bueno. Viste, no te digo homenaje, ¿no? Pero en el fondo hay una especie de decir, che, bueno, dejemos esta historia contada, porque la verdad que es como una especie de gracias a los que hicieron esas revistas que en un momento a nosotros nos hicieron flashear y conocer. Pero ¿sabes qué pasa? Sí. Es que hoy por hoy está todo al alcance del teléfono porque tenés una información que no es palpable y lo tenés acá, ¿no? Entonces, donde quieras bucear, da la profundidad que vos, como sepas, como te ayude la inteligencia artificial Exacto. en ese momento. En ese momento eran botellas tiradas con mensajes al mar las revistas. Pero La completamente. agarrabas y te enterabas de cosas, digo, inclusive cuando recibíamos revistas importadas también pasaba, ¿viste? Qué lindo. A mí me ha pasado de gran parte del registro musical que uno tiene, sobre todo el más moderno, de haberlo construido inicialmente sobre esas bases. ¿no? Exactamente. Te enterabas el disco que salía, qué tal estaba, dónde lo conseguía, el show que había sido. Y por eso digo que pega mucho según la edad de cada uno y la época Sí, en cada ¿verdad? uno fue adolescente o creció o consumió eso. Pero el otro día también lo hablaba, no me acuerdo con quién. Esto exactamente que decís, yo, años 90, adolescente, Olavarría, provincia de Buenos Aires, me acuerdo perfecto haberme hecho fan de una banda como Hermética sin haber escuchado Hermética nunca, solo porque abrí una revista, de Madhouse. una Madhouse, y estaba el Pato Bueno, Strunz, el baterista de Hermética, con una batería que me encantó y dije, esto está buenísimo. Y creo que lo pegué en la pared y después salí a ver si conseguía. Que salir a ver si conseguía no era... No. Era a Bajar, ver no. si mi amigo Rafa tenía un cassette grabado. Bueno, y también te estimulaba Ay, a Dios, otra. qué Entonces, hermoso. bueno, creo que nos marcó, no es por nostalgia, No, pero no, es como no, conocer no. también, No, bueno. y de hecho también por eso me parece interesante esto que decíamos de entrar por diferentes lugares. Para un pibe de 20 años hoy, que esto es prehistoria, Sí. es muy interesante también conocer esto. Sí. Sí. Y ver cómo era el esfuerzo que había que hacer a veces para enterarse. ¿Viste? Es Sí. parte de nuestra historia cultural. Hay una noción de objeto también de la revista que quizá... Sí, que se representa también, perdón, pero digo, Sí. que se representa también, o que ese espíritu está vivo cuando ellos deciden hacer un libro. Exacto. Sí, sí, sí. Alguien me sí. decía el otro día, Libro. es contracultural haber Es hecho este libro en contracultural, papel. pero claro. No, y yo aparte, creo que sí. aparte la manera que lo hicieron, más analógico que digital. Ay, amo. Completamente. El proceso fue hiperanalógico, Lo necesito. pero con ese deseo justo. Porque, a ver, cuando uno investiga algo, uno puede googlear y encontrar. ¿Qué pasa? Cuando uno hace eso, que es lo que nos lleva a la costumbre y la velocidad, hay mucho error en lo que uno encuentra. Mucho error.
Entonces ahí fue cuando empezamos a decir, listo, tenemos una base de información, pero vamos a las fuentes. A ver, muy rápido, no quiero hacerlo muy largo, pero por ejemplo, hay una historia de una revista a comienzos de los 80 donde supuestamente un corresponsal en Londres de una revista argentina entrevistaba a Paul McCartney. Y quedó en el mito, de hecho salió publicada, salieron 3 partes, y quedó en el mito siempre fue, ¿esto es real o no fue real? Porque McCartney hablaba de los Total. músicos argentinos y decía, no, este es malo, este No. Era genial. Se llamaba Revista 10 Rock, que era del grupo Perfil. Bueno, pasaron 40 años. Lo ubicamos al corresponsal ahora, que ahora vive en España y era corresponsal en Londres, para decirle, che, ¿es verdad esto? Para salir de esa, ¿viste? Salir del laberinto por arriba. El tipo dice, yo era corresponsal en Londres, pero yo jamás hice esa nota. Y pasaron 40 años en el medio en el que muchos de los músicos, incluso involucrados, siguen repitiendo, porque ahí el único del que habla bien es de Rubén Rada. Ay, no. Y en la historia muchas veces se ha repetido, miren lo que dijo McCartney sobre Sobre esta Rada. canción de Rada. Y era todo. Y hay un documento que lo está justifica la respaldando. Y bueno, entonces fuimos, ahí está lo de la Qué búsqueda de la Muy fuente, sí, artesanal, che, esto fue claro. real o no, y está bueno encontrarse con esos testimonios de Maravilloso, maravilloso. Qué bueno. ¿Hay algún mucho. capítulo que le dediquen a algún género musical? No capítulo, porque está contado de esta forma. Sí. Y lo que intentamos, a ver, los géneros aparecen, toda la etapa metalera de los 80 aparece y es Mucho. muy buena porque es la que, Re. ahora en las repercusiones que yo voy viendo de los posteos y demás, el universo metalero es muy No. particular. Entonces están los pro revista metal, que era la Pelo, y los pro riff raff, que después se empalma con Madhouse, Claro. que es como otra vertiente. Popeye, no sé si lo engancharon a César. Hablamos con César, hablamos con Frank Blumetti, hablamos con Lala Tautonian, bueno, toda la... Todo. Maravilloso. y después César hace Popeye más adelante, que es un metal clásico. Claro, y aparte, enganchada prácticamente de un sello. De un Claro, sello, claro. claro. O sea, ¿tienen pensado presentarlo por acá por La Plata? Sí, todavía no tenemos fecha exacta, probablemente Ok. septiembre con más calorcito, la idea Sí, es hacer me eso. gusta, La semana me que gusta. viene tenemos presentación en la Biblioteca Nacional. Upa, Miércoles bien. 13 en Biblioteca Nacional, que va a ser la primera presentación formal del libro. Y después septiembre haremos algo acá lindo, más de noche, más rockero. Ay, si me podemos. Qué encanta. lindo. Sí, Esa es la sí, idea. acá se ¿Quién puede. tocará? ¿No? No sé, Qué lindo. hay que abrir una especie de convocatoria. Convocatoria, claro. Total. ¿Sabes que Veremos. mirando las tapas tengo una copia de la de Roland Rock? ¿Roland Rock? Sí, tengo una. Perfecto. No me acuerdo de qué manera llegó a mi vida. Bueno, te es muy juro. gracioso Roland Rock porque, rápidamente, revista de un solo número, año 74, Miguel La tengo, Grimberg. chicos. ¿Sabes por qué Mirá. la tenés probablemente? Porque Miguel lo cuenta en el libro, de hecho, cuando hablamos con él también en su momento. Él dice que es como algo así como el mejor de sus fracasos, una cosa así, porque hizo muchísima cantidad, año 74. Sí, sí. Y hasta sus últimos años de vida, hace unos años, todavía tenía Y la daba. y la daba, y por ahí te lo entrevistabas o te Sí, encontrabas, y sí. él te daba como carta de presentación Sí, Roland la tengo Rock ahí. del año Es de ahí. 74. Mirá qué Es ahí. lindo, Dani. Es más, creo que me parece que en un momento él viene con alguien más al Malvinas Ajá. a hacer una muestra de Expreso Imaginario. Sí. Estoy casi segura y creo que en ese contexto me Puede traigo ser, una sí. Roland Rock. Estamos Qué hablando hace lindo. ya unos cuantos años. 20 años. La muestra la hicimos nosotros. Me jodés, boludo. Exactamente. No, me muero. Ya Año está pasando. 2004 habrá Sí, sido. estuve. Perfectamente. Todo tiene que ver con todo. Qué Estuvo hermoso. Clayman, todo, ¿no? Claro. Estaba- ahí Exactamente. está. ¿Visto? ¿Ha visto? ¿Cómo Che, se cierra el al final, círculo? El círculo. ¿Entró todo o tuvieron que dejar mucho afuera? El libro tiene 520 páginas. Por eso. Entró más de lo que pensamos al Una comienzo guasada, que debería, porque cuando dijimos no intentemos hacer una historia que pretenda totalidad porque es absurdo. Igualmente después creo que empezamos, en un momento dijimos, bueno, ya que hay tiempo y esto va despacio, ponemos esto, hagamos esto, y nos terminó quedando Sí, una no historia nos casi gusta. completa. Bien. Siempre yo digo que no es completa porque no faltará quien diga, mira, justo acá falta esto. Sí, sí, ya va a pero, llegar. pero sí, si pensamos que es 55-2025 y son 520, tiene 32 páginas de imágenes color. Sí. Que Ay, también, qué lindo. Y en las imágenes color aparecen los números 0 de las revistas, algunas. Wow. Los que llamamos los anabólicos, que eran, mira, hablando de 13-20, ¿te acordás que Yo lo quiero ver. más allá de los pósters, los anabólicos en el mundo de la revista le llamaban a cualquier cosa que infle? Que infle. Entonces, un cassette, un disco, un Sí, parche, un parche de el parche. Axl Rose Sí. en la Sí, 1320 sí, o vos sí, en las todas. ediciones
las ediciones que Maravilloso. sacaban Púas, Yo tengo venían. discos de The Cure gracias a que la Rolling sacó. Bueno, ahí está. ¿no? Bueno, dijo que no se conseguía. Y había la editaban. épocas de esas revistas que eran más anabólico que revistas. Sí, sí, absolutamente. Cuando hablaba de la revista Objeto, destaco la edición. Yo muchas veces he comprado algunas revistas por lo linda que era. Después adentro, viste, la revista a la mano tenía un laburo. La mano Una estética increíble. divina. Una estética divina. Sí, había, por sí, ejemplo. sí. Era obvio que se iba a terminar esa revista por lo caro que era hacerla. Era muy cara. De hecho, en el libro cuentan, el editor de La Mano es Ralph Rothschild, que bueno, tiene también una historia larga dentro de ese universo. Él tenía una plata en ese momento y se mandó a hacer La Mano en el año 2004. Y lo gracioso es que nos contaban los mismos periodistas, digamos, de la revista, que era al revés de lo habitual, que en general, cuando aparece un capitalista, el resto de la gente quiere reventar toda la plata y el tipo tiene que cuidarla. Ellos era al revés. Me decían, teníamos que frenarlo a Ralph porque hizo 2 fiestas de presentación y ya nos comimos, teníamos plata para 3 números. nada más. Petinato en el medio. Petinato en el medio, pero así como esas historias de la Maravilloso. cocina que hablábamos hoy, Sí. hay un montón y te permiten entender también la forma de laburo. Es muy interesante. Seba, gracias por venirte. Ídolos OK se llama el libro, lo editó Gourmet Musical. Lo encuentran en todas las librerías. Ya en ¿no? todas las librerías, sí. Y si no, no, en la obviamente, página. claro, en la página de Gourmet se puede comprar con envío a domicilio sin cargo y creo que todavía a un precio mejor que en librerías. Que en seguro hay librerías. por Bueno, ahí vamos una a ir pequeña por diferencia. eso. Es una hermosa edición, ¿eh? Material indispensable. No, esto es un regalazo. Es un regalazo y sobre todo considero que es Un autorregalo. Un excelente mapa analógico. No, hermoso, chicos. Sí, el claro. derrotero de algo tan preciado para nosotros como es el rock. Totalmente. Bueno, chicos, muchas gracias. Bueno, y para la presentación avisanos. Pero por Y supuesto que sí. estaremos ahí. Y los esperaremos ahí para festejar. Dale. Es una buena excusa para eso. Sí, claro. Sebastián Benedetti, coautor de Ídolos OK, una historia de las revistas de rock en Argentina. Gracias por pasarte por acá. Che, nosotros nos vamos, estamos requete Sí, estamos contra mil repasados. Sí, repasados Sin estamos, créditos, sin che. nada. Sin así nomás. créditos. Quédense ya llega Gravedad Cero. Nos vemos mañana. Chau. Chau, chau, chau.